Me complace enormemente en darles la bienvenida a este espacio de conversación con motivo del anuncio de la colaboración entre UNESCO y ESALC y LASPO, quienes hemos decidido juntar esfuerzos para una nueva apuesta, el curso Liderazgo y Gobernanza Universitaria Sostenible, Camino hacia la Agenda 2030. Para ello, tenemos con nosotros a dos referentes en el tema de sostenibilidad en educación superior a nivel global, quienes nos compartirán sus perspectivas sobre este tema y a quienes estamos muy agradecidos de poder tenerles el día de hoy. Junto conmigo me acompaña el doctor Frances Pedró, quien es el director de UNESCO y ESALC y quien tendrá el espacio para compartir con ustedes más detalles de esta iniciativa que estamos anunciando el día de hoy. Sin más, quisiera darle la palabra a Daniela Tilbury, comisionado de Gibraltar para el Desarrollo Sostenible y las generaciones futuras. Daniela recibió el título de doctora honoris causa en la Universidad de Girona el año pasado y su condición de pionera ha superado las fronteras del conocimiento tradicional para convertirse en un referente mundial de desarrollo sostenible y educación superior, con una amplia y reconocida trayectoria académica, investigadora y de liderazgo. Es muy conocida por su tarea de dirección y asesoramiento en el campo de la educación para la sostenibilidad en organismos internacionales y agencias gubernamentales y por su contribución a la incorporación del desarrollo sostenible en todos los ámbitos de la institución universitaria. Realmente, Daniela, estamos agradecidos porque puedas dedicarnos unos minutos a compartir tu perspectiva sobre la importancia de este tema que nos junta hoy día. Te paso la palabra. Muchas gracias. Encantada de estar con vosotros hoy en este evento y mil gracias al Instituto de Educación Superior de América Latina y el Caribe y al ASPO por su ambición y por su apuesta por la sostenibilidad y este curso tan interesante que se lanza hoy. Me gustaría mucho hablarles sobre cómo podemos prometer futuro hoy y particularmente el rol del rector y la universidad en liderar cambios para la mejora de nuestra comunidad y el planeta. Como se ha mencionado, yo soy Daniela Tilbury, llevo ya años metida en el tema de sostenibilidad, en temas de talleres, de networks, de academies, de políticas nacionales en particular, pero creo que lo que es más referente en este caso es que fui rectora de una universidad y como rectora pude implementar algunos cambios hacia la sostenibilidad, pero también me encontré con muchos obstáculos y muchos retos en el cual también quiero reflexionar hoy, ¿no? Aunque no solo como experta, pero también como persona que ha liderado una universidad, he tenido responsabilidades de rectora. Pues voy a contar con Yuma que me va a cambiar las diapositivas. Si no le importa, le voy indicando a la siguiente, por favor. Bueno, pues aquí lo que es importante es comprender que las universidades han estado y la educación superior ha estado metido en temas de sostenibilidad ya mucho tiempo. Que esto no es nada nuevo, esto hay que reconocerlo, ¿no? Pero lo que es nuevo y muy reciente es el aumento de interés de la educación superior en temas de sostenibilidad. Antes habían pocos, ahora son muchos los que se implican con este tema. Y es importante reconocer el papel que la educación superior mantiene en este tema, no solo porque contribuye de una manera científica, sino porque también proporciona una visión global en el tema de sostenibilidad. Marca muchos caminos importantes para la transición sostenible. No solo imaginar la meta o diseñar la meta, sino cómo llegamos allí. Y la universidad y en la educación superior tienen un papel muy importante. Las expectativas sociales son numerosas y hay que reconocer eso, ¿no? No es solo porque nos interesa y queremos investigar o queremos hacerlo bien y contribuir de una manera importante. También hay expectativas de las cuales tenemos que responder. El rector juega un papel fundamental en la transición y eso hay que reconocerlo. Se habla mucho del bottom-up de la agencia y se habla mucho de esos temas, pero lo que quiero hablarles hoy es sobre el contexto del rector. Hay que prometer futuro, eso es lo más importante.
y hay 17 ambiciosos objetivos que conocemos como los ODS, que intentan acabar con la pobreza, la desigualdad y proteger el planeta para buscar la prosperidad de todos en los siguientes 10, 15 años, ¿no? Y entonces, los ODS sí prometen futuro y nos dan un marco para reorientar la educación superior. El problema es, y aquí donde está la cosa interesante, es que las universidades no siempre entienden lo que es la Agenda 2030 y a veces es un poco parcial el enganche y es un poco superficial la respuesta. Siguiente, por favor. Le explico un poquito más. Lo que se ve mucho es que la Agenda 2030 intenta no aumentar la conciencia, sino cambiar el mundo. Y ese es el problema, que tenemos universidades que se enfocan mucho en intentar desarrollar conocimientos nuevos, de intentar aumentar el conocimiento, el awareness, ¿no?, de este tema. Pero hay pocos que comprenden que hay que reorientar el foro universitario, la académica universitaria, para poder enfrentarnos a los ODS, porque los ODS no intentan aumentar conocimiento, sino prometer un futuro distinto, y se requiere repensar la educación superior para esto. Es muy importante. La siguiente. Eso es esta, sí. Con que quiero reforzar este mensaje muy importante. Sí, nos apuntamos a los ODS en la educación superior, TIC. Sí, sabemos que existen y sabemos que son importantes, TIC. Pero por favor, no considerarlos como temáticas o complementos a lo que estamos haciendo ahora, porque lo que son puertas para entrar en la educación superior de una manera distinta, porque tenemos que hacer preguntas y cambiar cómo nos gobernamos, cómo nos organizamos, así que cómo enseñamos. Y esas tres cosas, gobernanza, organización y enseñanza, todo esto tiene que ser liderado por los equipos del rectorado, porque es súper importante de que esto tenga impacto, y para tener impacto hay que conectar al más alto nivel la función de la universidad. Siguiente, por favor. Con que hay que hacernos una pregunta. Si queremos avanzar, si queremos apuntarnos a esto de la sostenibilidad y los ODS, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay 4 cosas muy importantes o 4 puertas en el cual podemos entrar en este tema. Y la idea sería que una vez que entremos por estas puertas, que nos encuentremos en el medio para poder tener lo que se llama un whole institutional approach, una manera de engancharnos con la sostenibilidad que tiene impacto en la institución entera, ¿no? Y entonces, si entramos por la primera puerta, estamos hablando de la sostenibilidad es ser una preocupación principal del equipo directivo, que está en la estrategia universitaria. Y les voy a hablar de esto un poquito más en unos minutos. Segundo, que la sostenibilidad se adopte como modelo en el funcionamiento y la gestión universitaria. Estamos hablando del business de la universidad, la administración y también del campus, ¿no?, en este tema. Tercero, que la universidad actúa como un faro en la sociedad, que tiene un compromiso público con sus relaciones externas y sus alianzas. Y cuarto, que es para mí uno de los más importantes y quizás uno de los peor adoptados, es que la universidad integra la sostenibilidad en la educación y en el currículo. Si tenemos esas 4 puertas en las cuales nos podemos enganchar. La primera es la sostenibilidad al nivel de strategy, a nivel de liderazgo. Los equipos que lideran la universidad, los directores, los vicerrectores, los rectores, todos se apuntan a muchas cartas y declaraciones. Y vemos que en los últimos 10 años, eso es una investigación que hemos llevado muy reciente, se aumenta un 65% el número de universidades globales que se apuntan a declaraciones públicas sobre los ODS o la sostenibilidad. Igualmente se ve mucho aumento en el número de cursos y ofertas para las
dirección universitaria. Pero estos suelen ser un día aquí, un día ahí, nada necesariamente que está muy conectado a un trayectorio o un cambio profesional más profundo. También se ve el número de vicerrectores que toman responsabilidad con temas de sostenibilidad, un aumento de 72%, que es muy significativo. También se ve un aumento increíble en el número de universidades que se apuntan a benchmarking o rankings asociados con la sostenibilidad. Siguiente, por favor. De eso te voy a dar muy rápidamente un overview, ¿no? Aquí tenemos algunos de los más importantes. El Times Higher es el que habla mucho sobre el impacto social de los ODS y tiene un ranking muy importante, pero también está el Green Metrics, el University League y hay muchos. Da igual cuál te apuntes. Lo importante es que tenéis un mecanismo en el cual se puede asesorar el progreso. Si quieres compararte con otras universidades o no, es para ti, para decidir. Pero es muy bueno tener una idea de cómo vas en este tema, ¿no? Y cómo vas como equipo principal de la universidad. Siguiente, por favor. La segunda puerta de cual hablo es la gestión, el business, la administración de la universidad. Y aquí también se ve mucho movimiento, quizás más movimiento que ninguna otra puerta, como la llamo yo, ¿no? Se ve mucho apunte a sistemas de mejoría de calidad universitarias, se ve mucho apunte a prácticas sostenibles, de energía, de desperdicios y todos los demás. Y poquito a poco también se está viendo un compromiso con las prácticas éticas y el consumo responsable, ¿no? Que la cantina de la universidad tenga productos que se hayan localizado de una manera muy sostenibles, que se haga que se apunte a estos principios sostenibles, por ejemplo, es algo que se está viendo más y más en las universidades. Siguiente, por favor. Hay muchos ejemplos y como solo tengo 20 minutos para esta presentación no me da tiempo a profundizar, pero sí os digo que el curso en el cual se está proponiendo va a haber muchas oportunidades para profundizar en estos ejemplos y ver lo que se ha aprendido y lo que se puede aprender cuando se adoptan estas prácticas, ¿no? Siguiente. Las universidades, esta es la tercera puerta, también actúan como modelos en nuestras sociedades. Esto yo lo hablo de un farol, la universidad como farol, ¿no? La universidad que ilumina caminos distintos en nuestra sociedad, demostrando cómo se puede ser sostenible. Y esto es muy diferente a la investigación y a los resultados científicos que surgen de la universidad. Estamos hablando de poder demostrar de una manera muy práctica en las paredes de la universidad, en nuestro campus, en nuestras clases, cómo se puede practicar la sostenibilidad de una manera muy profunda que derrumba un poco las paredes universitarias para incorporar el compromiso social y las alianzas que son tan importantes. Para mí, las universidades de América Latina y del Caribe son las mejores en el mundo para hacer este punto. Habéis llevado esto como tradición ya muchos y muchos años y estáis muy conectados a vuestras comunidades, con que aquí el resto del mundo puede aprender mucho de ustedes. Por eso le voy a dar muy pocos ejemplos. El siguiente, por favor. Como ejemplos para profundizar, se habla mucho de cómo utilizar los jardines los jardines botánicos o los parques locales como una manera de difundir, de enganchar, de desarrollar alianzas de sostenibilidad. También se puede hablar mucho de la transición universitaria y cómo se conecta con comunidades indígenas que pueden ayudar mucho a reformar la universidad. Pero, como digo, las universidades en vuestra región son líderes en este tema y hay mucho que el resto del mundo puede aprender. Siguiente, por favor. Lo que sí quisiera dar un enfoque es en el tema de la investigación, porque la investigación, especialmente la investigación científica a nivel universitario, se enfoca mucho
en ciertos temas y aspectos. Y lo que estamos viendo es que la sostenibilidad y los rankings de impact están intentando cambiar un poco el enfoque de la sostenibilidad también. No me va a dar tiempo de profundizar aquí, pero sí quería señalar de que se está viendo movimiento y cambios en la manera en cómo y en qué investigamos para la sostenibilidad, ¿no? Y como digo, el curso podía presentar esto de una manera más a fondo y proporcionar ejemplos de cómo se está haciendo este cambio y el impacto que está teniendo. Gracias. El siguiente. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Estoy corriendo porque me gustaría poder terminar. El cuarto, la puerta de entrada de sostenibilidad es la educación y el currículum, ¿no? Y bueno, la investigación que hemos llevado en los últimos 10 años señaliza aquí de que es el peor de todos en cuestión de tener avances de la sostenibilidad. Tenemos muy pocos ejemplos que son que proporcionan habilidades de sostenibilidad y no solo conocimientos. Hay muy pocos ejemplos buenos en cual las universidades tienen una estrategia institucional para la educación de desarrollo sostenible. Hay muy pocas universidades que proporcionan experiencias educativas para todos los estudiantes y no solo los que se están especializando en este tema. Hay muy pocas universidades que crean espacios y oportunidades para prácticas en el tema de sostenibilidad. Hay muy pocas a donde se ofrecen cursos universitarios para el personal de la institución, ¿no? Para los que están responsables de la calidad, los que están responsables para la evaluación externa, que entiendan lo que significa educar para la sostenibilidad. Lo que sí hay mucho son cursos especializados. Si quieres ser un arquitecto que se especializa en sostenibilidad, hay un curso para ti. Si quieres ser un profesor que te especializas en un máster en educación ambiental o la sostenibilidad, hay muchos cursos para ti. Pero para la población en general, la profesionalización en general, hay pocos. Siguiente. Pero sí hay mucha preocupación sobre este tema. Y entonces, lo que se ve es una experiencia educativa que no proporciona habilidades o capacidades, sino la educación que practicamos al nivel superior ahora mismo no ayuda a participar en el cambio social que necesitamos hacia la sostenibilidad. ¿Qué ocurre? Que como no cambiemos la educación, el currículum, tenemos una educación general que frustra a los jóvenes, que le da ansiedad climática, que se echan a las calles protestando porque no tienen las habilidades para comprender cómo cambiar el sistema. Y ahí es a donde es muy interesante profundizar también para ver ejemplos a donde sí se ha podido cambiar el currículum y a donde ha habido un impacto muy interesante en las habilidades y la capacidad de profesores y alumnos en enganche con temas de sostenibilidad. Siguiente, por favor. Otra cosa que también necesita cambiar es los espacios de aprendizaje. Y eso no significa plantar un árbol en campos. Estamos hablando un poco de retar la dinámica del estudiante y el profesor para que no sean clases a donde todas las mesas dan al frente del profesor, para que se crean espacios que son más colaborativos, más ecológicos, más auténticos, porque aprendemos más en grupos, aprendemos más en interacción y menos en escuchar a una persona decir esto cómo es la vida. Entonces tenemos que cambiar estos espacios. Y también hay unos trabajos preciosos en este tema y cómo puede hacer resaltar la universidad de una manera muy implicada en estos temas si nos apuntamos a esto. Siguiente, por favor. Ya estamos llegando a lo último, pero antes me gustaría resaltar de que en América Latina, en el Caribe, hay unas muy buenas prácticas también en temas de currículum, pero son en la minoría. Sí,
hay prácticas muy buenas, hay alianzas muy buenas que pueden ayudar a reflexionar, ayudarnos a conectar nuestra temática, ayudarnos a apoyar la innovación que necesitamos, que a veces es muy difícil innovar en una institución. Y hay alianzas muy buenas. Estas alianzas son para la universidad, pero igualmente hay alianzas de rectorados y para rectores muy buenas que pueden apoyar los cambios institucionales al nivel de sostenibilidad. Y hay un trabajo muy bonito que salió de Salzburg, que es solo de rectores que se apuntaron como grupo a impulsar cambios institucionales en temas de sostenibilidad hace 15 años ya, y se ha asesorado, se ha evaluado ese impulso últimamente, y hay unos lessons learned, un aprendizaje muy bonito que se puede compartir en este curso también. Siguiente, por favor. Estoy terminando, pero lo que me gustaría resaltar es que es importante evitar, igual que hay que construir y hay que retar prácticas que existen y construir experiencias nuevas, también hay que evitar, porque hay cosas que se está haciendo ahora que contribuye al desarrollo no sostenible y tenemos que aceptar eso también, ¿no? Y entonces, auditores curriculares, muy popular ahora mismo. Si te apuntas a la sostenibilidad, vamos a hacer un auditorio curricular. Bien, pero si pones tanto esfuerzo en esto que a veces se pierde el objetivo de lo que estamos haciendo, porque no queremos conocer, queremos cambiar. Y lo que estamos reproduciendo lo que hacemos en el currículum casi. Vamos a ayudar a conocer, no ayudar a cambiar. Y entonces hay que evitar mucho esfuerzo en auditorios curriculares y empezar a impulsar innovación curricular, ¿no? La evaluación de valores medioambientales en los estudiantes, he visto tantos, yo soy editora de papers, peer review papers en journals internacionales, y he visto tantos ejemplos de cómo asesoramos los valores medioambientales de los estudiantes y cómo definimos valores ideales. No llegamos con esto tampoco. Este es un trabajo interesante, pero es que necesitamos innovar de una manera distinta. No vamos a preocuparnos por lo mismo que nos hemos estado preocupando los últimos 30 años. Vamos a movernos en caminos distintos. Igual que he dicho antes, que no es sobre añadir los ODS en cursos que ofrecemos, sino a ver los ODS como puertas para el cambio del curso, ¿no? Y esto de enfocarnos solamente en entender los problemas y no en desarrollar habilidades de los estudiantes, lo he dicho ya, y creo que es muy importante resaltar cómo termino esta presentación. Mi último PowerPoint. Gracias por esta corrida, porque ha sido un poco una corrida de intentar de compartir estas ideas con ustedes. Pero para terminar me gustaría resaltar de que la universidad ahora mismo es un espejo de la sociedad y refleja todas las cosas que no son sostenibles en nuestra universidad, igual que los ejemplos buenos, pequeños que existen en la universidad. A veces el espejo es un microscopio y nos metemos mucho a ver el detalle pequeño de nuestra sociedad. Y eso está bien, pero no va a cambiar nada si seguimos siendo espejo, porque tenemos que ser faroles. Los faroles tienen espejos adentro para funcionar y necesitamos tener esos espejos para ser farol, pero cuando se suman los espejos juntos, hay que dar luz a caminos distintos de lo que hemos llevado antes. Hay que demostrar mundos distintos a lo que hemos llevado antes. Y ahí es donde es la universidad que puede cambiar nuestro futuro y prometer este futuro que queremos. Y como digo aquí, el rector, los equipos de liderazgo universitarios, tienen que demostrar estos caminos nuevos. Son ellos lo que pueden hacer estos cambios muy importantes en la educación superior. Muchas gracias. Daniela, muchísimas gracias por compartirnos tus reflexiones y tus lecciones aprendidas en trayectoria. Y ahora quisiera pasar la palabra a el doctor Fernando Reimers.
Fernando es profesor de la Fundación Ford de la práctica de la educación internacional y director de la iniciativa de innovación educativa global en la Universidad de Harvard. Es un experto en el campo de la educación global. Su investigación y enseñanza se centran en la comprensión de cómo educar a los niños y jóvenes para que puedan prosperar en el siglo XXI. Fernando fue miembro de la Comisión de UNESCO sobre los futuros de la educación, que escribió el informe Reimaginando Juntos Nuestros Futuros, un nuevo contrato social para la educación. La experiencia de Fernando es extendida y realmente muy rica, y me llevaría también mucho tiempo el poder leer también su biografía completa. Pero sin más, quisiera invitar a Fernando a que nos comparta tus perspectivas sobre este tema que nos junta hoy día. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Angélica, por la invitación. Me complace mucho saber de esta iniciativa conjunta de la SPAO y de la Oficina de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO en desarrollar las capacidades de autoridades universitarias para transformar a las universidades de manera que ellas puedan ser los faros a los que se refería Daniela en este momento. Quisiera compartir mi pantalla para apoyar mi presentación. Y mi punto de entrada a esta conversación van a ser no los ODS, sino a los cuales me referiré, sino van a ser los desafíos que confrontan las universidades actualmente. Pero antes de hacer eso, quisiera invitar a quienes nos acompañan hoy a que si conocen ejemplos interesantes de programas, políticas, estrategias universitarias en sus instituciones o en otras, cuyo propósito es la sostenibilidad y en particular cuyo propósito es ocuparse del cambio climático, tengo mucho interés en que me escriban, porque es un tema el cual estoy estudiando y sobre el cual estoy escribiendo, y aquí en pantalla tienen ustedes mi dirección. De manera que antes de comenzar a compartir, les invito a que compartan ustedes conmigo lo que conozcan que yo debería conocer. Pero yo quiero comenzar hablando de los tiempos en que vivimos. Hace más o menos un mes estuve en Berlín en una reunión de la Academia Internacional de Educación y me tocó asistir a una demostración de un grupo de extrema derecha, prácticamente neonazi, llamado Alemania Primero, que hicieron un desfile que terminó frente a la universidad, lo que se llama hoy en día la Universidad de Humboldt, la Universidad de Berlín, la primera universidad moderna fundada en 1811 por Guillermo Humboldt. Y hace varios años, como saben ustedes, también desfiló un grupo parecido, un grupo de neonazis en los Estados Unidos, en las calles de la Universidad de Virginia. Aquí ven ustedes una fotografía, la universidad fundada por Thomas Jefferson, también una de las figuras preeminentes de la ilustración americana. Y yo creo que estas dos imágenes, las de grupos enormemente retardatarios, grupos avanzando ideologías exclusionarias, ideologías que se oponen a esta idea de que todos somos ciudadanos globales y compartimos una responsabilidad por la sustentabilidad del planeta. Estos grupos desfilando frente a universidades que fueron creadas en buena manera para desarrollar esa conciencia global son una alegoría, una metáfora de los desafíos de nuestros tiempos. Son desafíos que tienen que ver con obviamente el cambio climático al que nos hemos referido, con las amenazas a la democracia, que tienen que ver con las amenazas al orden global construido sobre el reconocimiento de los derechos humanos como contrato universal que nos permite lograr un mundo más pacífico, expresado en la guerra, por ejemplo, de Rusia contra Ucrania, desafíos expresados en grupos, por ejemplo, como los que se opusieron a seguir las guías de las autoridades sanitarias durante la pandemia de utilizar máscaras, etcétera. Aquí los ven ustedes. Es decir, si miramos afuera de la universidad, nos damos cuenta de que este es un mundo muy complicado. Este es un mundo muy complicado que nos hace preguntarnos si esta época de la ilustración, que tiene apenas poco más de 2 siglos, está llegando a su fin. Está llegando a su fin no para ser reemplazada por algo superior, sino por algo mucho más primitivo, por algo mucho más primitivo donde la verdad no existe, donde la ciencia no tiene sentido, donde el cultivo de la razón. Y por supuesto, en ese mundo es razonable que la gente se pregunte, bueno, ¿y para qué sirven las universidades? Y efectivamente son esos mismos grupos los que se preguntan cada vez más a quién y para qué sirven las universidades. Y yo creo que esta
es el punto de entrada a esta conversación de las autoridades universitarias. Es que evidentemente hacerse esa pregunta, en verdad lo que es hacerse la pregunta de ¿y quiénes están aprendiendo en la universidad? ¿Y qué están aprendiendo? ¿Y para qué sirve lo que están aprendiendo? ¿Y cuáles son los problemas los que al fin y al cabo resuelven las universidades? Y yo creo que esta pregunta, sin ser una pregunta nueva, sí tiene una urgencia nueva. Una urgencia nueva que tiene que ver con la urgencia de la viabilidad misma de la democracia como forma de gobierno y de la viabilidad misma de un ordenamiento mundial basado en el reconocimiento de la igualdad fundamental de las personas reflejado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y eso requiere mayor vinculación social. El tema de la vinculación social, por supuesto, no es nuevo, pero se hace más urgente en un momento en el que hay cada vez más grupos. El rector actual de la universidad, en su discurso de instalación de Harvard, Larry Bacow, en su discurso de inauguración dijo, yo no me imaginé nunca que iba a vivir un momento en el cual la gente se preguntaba, ¿y para qué sirve la universidad? La gente cuestionara la función social misma de la universidad. Y yo estoy de acuerdo en que los objetivos de desarrollo sostenibles son una respuesta a esa pregunta. Es decir, que son objetivos que pueden absolutamente orientar la misión. Y si la universidad pudiera contestar a la pregunta de para qué sirve la universidad, diciendo, nosotros servimos a la universidad apoyando la construcción de un mundo en donde estos objetivos son una realidad, esa es una respuesta que corresponde, creo yo, a la misión esencial de la universidad y que permitiría contestar a quienes se preguntan. Es decir, que la universidad pudiera decir con honestidad, nosotros contribuimos a la construcción de un mundo sin pobreza, nosotros contribuimos a la construcción de un mundo sin hambre, en un mundo donde hay salud para todos, donde hay educación de calidad para todos, igualdad de género, etcétera. Pero la verdad es que si miramos con honestidad, si auditamos con honestidad lo que hacen la mayor parte de las, creo que son 28.000 universidades que existen en el mundo, no podríamos decir que todas ellas contribuyen a ese mundo. A lo mejor adoptan de forma declarativa en sus misiones o crean algunos programas orientados con esto, pero si uno tuviese que hacer una auditoría honesta de a qué dedican su tiempo y sus recursos las universidades, y hiciera esa auditoría utilizando como lente estos objetivos, en verdad no podría decir que la mayor parte lo hace. Pero yo creo que estos tiempos complicados, uno puede mirar la historia y mirar la respuesta de las universidades a momentos parecidos. El año 68, 1968, fue un momento también de mucha demanda social, de mucha movilización, sobre todo de jóvenes y en particular de jóvenes universitarios, que exigían sociedades en el fondo más incluyentes, más democráticas, y que exigían que sus universidades fueran partícipes de la construcción de esas universidades. Bueno, en respuesta a esa movilización, la UNESCO, por primera vez en su historia, encargó a una comisión de especialistas externos a la UNESCO la construcción de un informe que diera cuenta de cómo deberían responder las instituciones educativas a ese desafío. Y la persona encargada de esta comisión fue el exministro de Educación francés, Edgar Faure, que coordinó una comisión que tenía otras 6 personas y que produjo el informe Aprender a Hacer. Sin embargo, este informe le dedica apenas un párrafo a la universidad. Este informe, publicado en el año 72 como respuesta a la movilización, sobre todo de jóvenes universitarios que exigen una educación diferente, este informe básicamente lo que dice es las instituciones educativas deben preparar a la gente para aprender a lo largo de toda la vida, porque el mundo va a seguir cambiando mucho más deprisa de lo que cambian las instituciones educativas. Sin embargo, en ese manifiesto, el libro Aprender a Hacer, hay un solo párrafo dedicado a la universidad. La UNESCO repite este ejercicio en el año 1992, en la última década del milenio pasado, cuando le encarga a Jacques Delors, el expresidente de la Comisión Europea, que coordine una comisión que de nuevo examine hacia dónde va el mundo, cuáles son los principales desafíos y cómo deben responder las instituciones educativas. Y el libro que publican en el año 96, La educación encierra un tesoro, tiene un planteamiento que dice básicamente la educación debe desarrollar un conjunto de competencias, entre ellas y muy especialmente la capacidad de ciudadanía global, la capacidad de ver la diferencia como una fortaleza y de relacionarnos y de colaborar y de ver de forma positiva el que es distinto, porque si no desarrollamos esa capacidad,
el futuro es un futuro de mucho conflicto social, porque la globalización está haciendo que los encuentros en donde hay diferencias culturales sean cada vez más intensos y más frecuentes. Y este libro dedica 2 páginas a la universidad. Es decir, de nuevo, la universidad en este ejercicio importante de la UNESCO que busca ser también faro, que busca ser orientador, ignora a la universidad. Más recientemente, en el año 2019, la directora de UNESCO encarga a la presidenta actual de Etiopía la creación de una comisión en la cual, como dijo Angélica, participé, que hace un ejercicio parecido, que en la segunda década del milenio se pregunta cuáles son los principales desafíos del planeta y qué papel deben cumplir las instituciones educativas. Y este informe es anterior a los anteriores, es distinto a los anteriores, en que se ocupa mucho más explícitamente de la universidad. Quizás porque la directora de educación de UNESCO, Estefanía Giannini, fue rectora universitaria y antes de eso profesora, pero el hecho es que la mitad de los miembros de esta comisión son profesores y muchos de ellos han sido decanos y rectores universitarios. Y este informe, en cada uno de sus capítulos, en cada una de las secciones de este informe, interpela a la universidad. Dice, en este ejercicio de reimaginar el contrato social por la educación, la universidad tiene un papel fundamental que cumplir, es decir, esto no se va a lograr si la universidad no se hace cargo de eso. Bueno, el informe tiene básicamente 3 secciones. Una primera sección habla de los principales desafíos del planeta, el climático, el de la democracia, el de los derechos humanos, el de la inclusión, el de la pobreza, el de la conflictividad social. La segunda parte dice qué significaría reimaginar la educación y la tercera parte dice cuáles son las acciones catalíticas que van a permitir esto. Y este informe, en el fondo, lo que es una invitación a un diálogo en el que tienen que participar todas las personas, los 8.000 millones de habitantes del planeta, eh, bajo la premisa de que el cambio de la cultura escolar no se logra si todas las personas no son partícipes de un ejercicio donde se pregunten, ¿y qué es lo que hay que poder hacer? ¿Cuáles son las capacidades que nos hacen falta para enfrentar el cambio climático, para enfrentar la pobreza, para enfrentar los desafíos a la democracia? Y este documento es un manifiesto anclado de forma inequívoca y sin ambajes en la Declaración de Derechos Humanos como el ordenamiento, como la piedra angular fundamental del ordenamiento social que nos permite un mundo inclusive y donde podemos vivir en paz. Y donde la idea fundamental de la transformación de la cultura escolar es que las instituciones educativas tienen que lograr que el aprendizaje sea auténtico y relevante. ¿Qué quiere decir que sea auténtico? Que lo que los estudiantes aprendan se conecte de forma visible y transparente con los desafíos que ellos perciben en sus comunidades fuera de las aulas de las instituciones educativas. ¿Qué significa que sea relevante? Que se conecte con valores que son importantes, que son significativos para quienes están aprendiendo. Y para hacer esto, este informe dice hay que reimaginar la pedagogía, el currículum, la organización misma de las instituciones educativas, la profesión de enseñante y la articulación de un ecosistema de aprendizaje. Y para lograr estos 5 puntos de cambio, el informe dice, hacen falta 5 acciones catalíticas, mucha más investigación e innovación, un diálogo participativo, democrático, una articulación de la universidad con el resto del sistema educativo y reimaginar la cooperación internacional. Yo quiero sugerir que en estas 4 acciones son de la competencia de la universidad y que la universidad, si lográsemos movilizar a las 28.000 universidades que hay en el planeta en asumir el papel de ser entidad rectora de estas acciones en las comunidades de las que son parte, lograríamos esta transformación de la cultura educativa. Bueno, no voy a detenerme en lo que sugiere el informe en particular en relación a estas acciones, pero indudablemente esta idea de que la universidad oriente, estructure su acción alrededor de una agenda de cambio sostenible es esta idea que está contenida en el informe. Participar activamente en construir un nuevo contrato social para la educación. Yo quiero dar algunos ejemplos de cómo puede hacerse esto para sugerir que en verdad el hacer estas cosas no requiere sino examinar lo que ya está ocurriendo y llevar a escala las cosas que ya están ocurriendo. Y lo que yo espero es que este curso que organizan, que coauspician la SPAO y el IESALC de la UNESCO, sirva en parte para recuperar
las experiencias que ya existen para analizarlas y para construir sobre ellas. Yo quiero dar un par de ejemplos. Con mis estudiantes de posgrado, yo enseño en la Facultad de Educación de la Universidad de Harvard, a estudiantes en políticas educativas. Y aquí hay un ejemplo de una cosa que hice hace un año con mis estudiantes en el curso de políticas educativas, donde tomamos este informe sobre los futuros de la educación de UNESCO y los estudiantes se pusieron a trabajar como asesores de autoridades educativas en diversas partes del mundo y en diversos niveles de gobierno. A nivel municipal, trabajaron con la Secretaría de Educación de Bogotá; a nivel nacional, con el Ministerio de Educación de Bangladesh, con el Ministerio de Educación de México; a nivel estatal, no solamente nacional, sino estatal, con varios estados mexicanos. Y lo que hicieron durante un semestre fue algo muy sencillo. Fue discutir con autoridades educativas en qué medida los desafíos de los que habla el informe de los futuros de la educación de UNESCO hacían eco de los desafíos en esa comunidad. Y a la luz de ese análisis dijeron, bueno, ¿y en qué medida hay acciones que ya se estén adelantando en el sistema educativo, no en la universidad, en el sistema educativo, que estén orientadas a atender a esos desafíos? ¿Y qué habría que hacer de diferente? ¿Qué habría que reimaginar? ¿Qué habría que profundizar? ¿Qué habría que dejar de hacer? Y bueno, escribieron una estrategia que sirvió a esas autoridades educativas para promover el gran diálogo social al que se refiere el informe. Y luego publicamos este libro, que fue traducido y publicado al español por la editorial SM, y que se puede encontrar como recurso de acceso abierto y descargar de forma. Bueno, esto es un ejemplo muy sencillo. El hacer esto no llevó a hacer ninguna acción particular, sino insertar dentro de un curso que yo enseño una oportunidad para que mis estudiantes se convirtiesen en agente de cambio educativo en asociación con otros profesores. Ahora imagínense si lográsemos que en cada una de las 28.000 universidades del planeta un grupo de estudiantes hiciera un ejercicio parecido. Tendríamos en un año más estrategias específicas para transformar sistemas educativos, para reimaginar educativos, de las que se han elaborado desde que se creó la Organización de Naciones Unidas. Si lográsemos movilizar el talento y la capacidad, sobre todo de los estudiantes, pero también de los profesores de la universidad, en áreas de una propuesta ambiciosa como esta propuesta de reimaginar los futuros de la educación, lograríamos en un año más producción intelectual de la que se ha producido desde que se crea la Organización de Naciones Unidas. Bueno, aquí hay un par de otros ejemplos del tipo de cosas que pueden hacer las universidades, de cómo traducir esta invitación de la Comisión de los Futuros de la Educación en estrategias de cambio específico. Que por cierto, la Comisión dice, esta propuesta no es una camisa de fuerza, no son unas tablas de la ley, es una invitación a un proceso de co-construcción, porque la traducción de esta estrategia en una hoja de ruta específica para una institución, para una jurisdicción, es algo que solo puede hacerse con actores locales e involucrando capacidades locales. Pero en la movilización de estas capacidades locales, la universidad puede jugar un papel de apoyo muy importante. Bueno, yo quiero dar un ejemplo de lo que universidades en el mundo hicieron durante la pandemia. La pandemia es un contexto muy interesante porque es un contexto en el cual las reglas de operación tradicionales de los sistemas educativos estuvieron suspendidas y en los cuales hubo mucha mayor apertura a hacer cosas que no se hacen normalmente. Y en este estudio que hicimos con mi colega Francisco Marmolejo, nos hicimos la pregunta de qué hicieron las universidades durante el primer año de la pandemia, en el año 2020, para articularse con sistemas educativos con el fin de promover innovaciones que permitieran enseñar en un momento muy complicado en el cual no era posible para los sistemas educativos operar de la manera en que podían hacerlo. Y este libro, que está también publicado en español por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México, y que puede encargarse como recurso, puede descargarse de forma abierta, y que existe también en inglés, publicado por la editorial Springer. Lo que encontramos es que las 20 universidades que estudiamos, los 20 estudios de caso, demostraron una capacidad extraordinaria de innovar cuando deciden abrir las puertas y las ventanas de la universidad al mundo para hacerse la pregunta de qué manera podemos ser útiles a una crisis social sin precedentes. Y la razón por la cual es importante estudiar esto desde el punto de vista de comprender el funcionamiento de la universidad es que estudiar la manera en que la universidad respondió durante la pandemia nos permite comprender su capacidad de responder a desafíos sociales complejos y su capacidad de operar
como organizaciones que aprenden, que están abiertas a su ambiente exterior. Y indudablemente la conclusión de este libro, que se basa en los 20 estudios de caso a los que me he referido y a una encuesta administrada a 120 instituciones de educación superior, la conclusión de este estudio es que indudablemente las universidades en partes muy distintas del planeta tienen esa capacidad de ser organizaciones que aprenden. No me voy a detener en los ejemplos, pero por dar un ejemplo, en Chile, el presidente de Chile invitó a los rectores de la Universidad de Chile y de la Pontificia Universidad Católica a conformar una mesa de estrategia para definir la estrategia nacional de respuesta a la pandemia, para definir acciones en el campo sanitario, en el campo educativo, en el campo de atención a la pobreza, etc. Una actividad sin precedente, en donde un gobierno le pide a dos universidades que se asocien y lo que ocurre, por ejemplo, en la Escuela de Educación de la Universidad Católica es que revisan, repriorizan el currículum y ponen sobre el tapete la importancia de atender al desarrollo integral de los estudiantes, al bienestar socioemocional. Y empiezan a hacer actividades de formación. Y en un momento, esto está discutido en el estudio de caso que está en el libro, el rector viene a la Escuela de Educación, dice, a mí me parece extraordinario lo que estáis haciendo, pero yo quiero que comprendáis que esto deberíamos estar haciéndolo no solamente durante la pandemia. Esto debería ser lo que una escuela de educación hace todo el tiempo. El ser el faro al que se refería Daniela sobre el sistema educativo. Es decir, esta mayor articulación que hemos logrado en este momento de crisis debería ser permanente, debería mantenerse fuera de la articulación. Y lo mismo pasa con la Universidad de Chile y lo mismo pasa con una serie de otras universidades. Por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, una universidad que tiene 32 campi en la universidad, una universidad enormemente abierta y que tiene mucha experiencia en educación a distancia, codifica su modelo de educación a distancia y se convierte en un faro que desarrolla la capacidad de todas las instituciones educativas en el país en enseñar a distancia. Lo mismo la Universidad de Guadalajara, la segunda universidad pública más importante del México, logra una articulación entre los campos universitarios y los campos preuniversitarios sin precedentes que no habían tenido. Bueno, básicamente, este libro lo que demuestra es que durante este momento tan difícil de la pandemia, en donde nadie sabe cuándo va a durar, nadie sabe cuándo vamos a tener vacunas, las universidades demuestran que pueden hacer innovaciones simplemente en este área específica de su vinculación con la educación en 7 áreas. Generar conocimiento para apoyar la toma de decisiones, avanzar qué es lo conocimiento sobre qué está pasando en las escuelas, movilizar y crear recursos educativos para el resto del sistema educativo, ofrecer formación profesional, colocar sobre la agenda educativa la idea de la educación integral a los estudiantes, demuestran la capacidad de innovación organizacional conectando áreas de la universidad que no estaban conectadas y en todo esto involucran a sus estudiantes, con lo cual innovan en enseñar. Es decir, estos estudiantes que durante la pandemia fueron parte de las soluciones a la crisis mayor que hemos tenido en la vida de estos estudiantes, desarrollaron con ello capacidades que no van a olvidar el resto de su vida. Bueno, quiero concluir hablando de también un ejemplo muy sencillo de la manera en que las universidades pueden apoyar a desarrollar las capacidades para adaptarse, mitigar y revertir el cambio climático. En este libro lo que hago es una cosa muy simple. Hace un par de años me dediqué a leer la evaluación sobre la efectividad de los programas de educación sobre cambio climático que existían. Y lo que descubrí es que existen evaluaciones de cuán efectivos son estos currículum. La mayor parte de ellos no solamente no son efectivos, sino que son contraproducentes. Porque al educar a los alumnos sobre el cambio climático, sobre la ciencia del cambio climático, lo que hacen es comunicarles que esto es un evento de tal complejidad que no hay posibilidad alguna de que ellos puedan hacer una diferencia. Y entonces en las evaluaciones experimentales que existen, en cuál es la disposición de los estudiantes, cuál es la autoeficacia que ellos tienen para hacer algo sobre cambio climático antes y después de participar en uno de estos programas, su convicción de que ellos pueden hacer algo es menor después de tomar un curso que antes. Es decir, esto lo que indica es que mucho de lo que estamos haciendo para educar en cambio climático no solamente no es efectivo, es contraproducente. Está logrando lo opuesto a lo que queremos lograr. Sin embargo, hay algunos estudios que demuestran cuál puede ser el camino. Y el camino son experiencias en donde
no solamente se combina la enseñanza del cambio climático con alguna actividad que permite a los estudiantes participar de alguna forma en generar alguna solución, por pequeña que sea, en las esferas que están a su alcance. Y cuando uno compara experimentalmente grupos de estudiantes que solamente aprenden la ciencia del cambio climático frente a estudiantes que participan en un proyecto de acción cívica, ambos aprenden la ciencia del cambio climático de igual manera, pero solamente los segundos desarrollan la esperanza de que ellos pueden ser partícipes de la solución. Y entonces decidí hacer un experimento muy sencillo. En este mismo curso de políticas educativas, invité a mis estudiantes a asociarse con diversas instituciones educativas, centros de educación de adultos, centros de educación, escuelas, universidades, para desarrollar programas de enseñanza de cambio climático, evaluarlos y con ello contribuir al conocimiento. Y mi meta fundamental era ver qué efecto tenía esto, no en las instituciones a las que apoyasen mis alumnos, en mis alumnos. ¿Qué efecto tenía en mis propios estudiantes, en su comprensión del cambio climático y en su sentido de su propia agencia, el ser partícipes de la solución asociándose con instituciones fuera de la escuela? Bueno, podrán ustedes leer el libro, pero el hecho es que esta experiencia a muchos de ellos les cambió las carreras. Hoy en día buena parte de esos estudiantes han hecho elecciones profesionales donde se dedican a apoyar a instituciones educativas, no universitarias, en materia de educación en cambio climático. Hay obviamente otras cosas necesarias sobre el tema. Simplemente quiero mencionar que nuestra universidad, de forma un poco tardía, ha desarrollado una estrategia universitaria. Y la manera en que lo hizo, pues es la manera en que normalmente las universidades desarrollan estrategias. Reunieron a un grupo de profesores en el cual participé y nos dedicamos un semestre a examinar qué podríamos hacer nosotros para que la universidad tuviese una respuesta de la universidad completa al cambio climático. Y ustedes pueden encontrar esta estrategia. Esas son las ideas que yo quería presentar. Lo que quería decir es que el momento en el que vivimos es un momento en el cual la función social de la universidad está cuestionada. Eso va a tener impacto en el apoyo que reciban las universidades de las sociedades y en el impacto financiero. Y creo que una respuesta a estos desafíos es demostrar que la universidad sí es una institución que contribuye a la sustentabilidad. Y quiero concluir sugiriendo que hacer esto lo que requiere es, en primer lugar, examinar qué cosas están ya ocurriendo y construir sobre ellas, darles visibilidad y construir sobre ellas, porque como vimos durante el momento de la pandemia, es posible para muchas universidades en momentos de crisis reorientarse para ser de utilidad a la sociedad. Creo, donde quisiera concluir es recordando que estamos efectivamente en un momento de crisis planetaria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fernando, y pues a Daniela nuevamente por su participación en este evento. Y si ambos tuviesen 5 minutos, quisiera dar la oportunidad, ya conversé con Frances, la oportunidad de poder tomar una o dos preguntas de quienes nos acompañan hoy día. Entendemos el tiempo limitado, así que les agradecemos sean bien específicos en la pregunta que puedan plantear. ¿Está bien, Daniela y Fernando? 5 minutitos. Sí, tenía otra reunión a las 10, déjame escribirles para decirles que voy 5 minutos tarde. Yo tengo que terminar en 3 minutos, lo siento. Entonces le doy al profesor Jorge Blando de Recla, que veo su mano levantada, si puede formular la pregunta y en los 2 minutos que nos quedan. Gracias. Pregunta rapidísima. Gracias por su exposición. En educación continua, las universidades pueden impactar a muchísimas personas. ¿Cómo le hacemos para que en los programas de educación continua podamos crear no solo conciencia, sino crear habilidades cuando no necesariamente la comunidad está buscando estas habilidades para poder mitigar este riesgo? Ahí termino mi pregunta. Gracias. Daniela. Gracias, Fernando. Sí, claro. Pues una pregunta muy interesante. Y esto es no solo crear experiencias para que vean lo complicado que es la cosa, sino también tener un marco
de competencias para comprender qué tipo de educación estamos desarrollando y qué competencias se están adquiriendo por esta experiencia que creamos para los que están aprendiendo, ¿no? Porque se ha definido muy bien, tenemos que crear oportunidades no solo para resolver problemas, porque miramos hacia abajo y nos enfocamos en lo que tenemos delante, y eso es un problema, porque tenemos que mirar hacia dónde vamos, no solo qué tenemos delante. Y entonces esos marcos de competencias que existen de educación son muy interesantes porque hablan del documento que se presentó hace unos minutos sobre cómo aprender a vivir, cómo aprender a ser, cómo aprender a colaborar y cómo poder aprender a cambiar. Entonces, sí, hay algunos marcos que te marcan muy claramente las habilidades que necesitamos para poder cambiar el sistema social en el cual el desarrollo insostenible existe. Con que no es solo crear oportunidades auténticas, sino hay que marcarlas con estas habilidades. Espero que le haya contestado. Gracias, Daniela. Sí, gracias. Y yo he colocado en el chat un artículo en el que desarrollo específicamente el papel de la extensión en el desarrollo de capacidades para la sustentabilidad. Muy bien, muchísimas gracias. Y pues siendo respetuosos del tiempo de ambos, entonces pasamos a la segunda parte de este evento. Gracias, Daniela, gracias, Fernando. Y ahora quisiera darle la palabra a mi colega, el doctor Frances Pedró, director del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, UNESCO y ESAL, y quien nos compartirá sobre esta idea que ha nacido entre UNESCO y ESAL y LASPAO a partir de una profunda convicción de la función de las universidades como motor del desarrollo y de la creación de un futuro sostenible y el rol del rector en el liderazgo de este proceso. Frances, te paso la palabra. Muchísimas gracias, de verdad que es un placer estar en este acto hoy por dos razones. La primera es porque efectivamente es la oportunidad que tenemos de mostrar nuestra alianza, la alianza de LASPAO y ESAL, para intentar dar una respuesta modesta, pero yo creo que muy importante, a esos dos o tres retos que han quedado encima de la mesa, ¿no? Y la segunda razón por la que estoy también muy contento es porque realmente, después de haber tenido las contribuciones de la profesora Tilbury y del profesor Reimers, realmente uno termina siempre aprendiendo algo muy interesante, ¿no? Tan rápido como he podido, he reorganizado mi presentación porque justamente muchas de las ideas que queríamos compartir han sido, en fin, lanzadas por ambos de una manera, como siempre, magistral. Y es para mí también un placer poder decir que vamos a contar con ambos a lo largo de este curso, ¿no? Entonces, ya sin más preámbulo, sí que me gustaría compartir con ustedes una pequeña presentación, ahí está, una pequeña presentación que creo que va a permitir centrar la atención sobre efectivamente qué pretendemos hacer conjuntamente. Bueno, la propuesta que hacemos con LASPAO e IESAL es la propuesta de un curso destinado precisamente a desarrollar las capacidades de las personas que están al frente de las instituciones de educación superior con el objetivo justamente de contribuir a que tengan estrategias innovadoras, pero al mismo tiempo, como muy bien se ha explicado anteriormente, basadas en la experiencia de quienes nos han precedido, para garantizar justamente la orientación de sus políticas institucionales hacia la sostenibilidad, ¿no? Es un curso de 40 horas y yo a lo largo de esta breve presentación intentaré ofrecer algunos detalles para que realmente, digamos, entiendan cuál es el valor de nuestra propuesta. En primer lugar, esta propuesta
tanto en el caso del ASPAU como en el caso de nuestro instituto, se escribe en un marco más amplio de contribución al desarrollo de competencias en materia de liderazgo y gestión de los directivos de instituciones de educación superior. Aquí les he presentado la pantalla de IESAL, pero también existe exactamente el mismo reflejo en el ámbito de lo que sería la ASPAU, ¿no? Es decir, somos dos instituciones, hay muchas otras, dos instituciones que tenemos un largo recorrido en materia de contribución al desarrollo de las capacidades de los directivos. Y lo hacemos además, y eso explica por qué nos ha costado tan poco establecer esta alianza, lo hacemos de una manera muy semejante, es decir, basándonos en la idea de que no tenemos tanto contenido para explicar, sino sobre todo lo que queremos es establecer una plataforma en la que personas que comparten esa responsabilidad puedan debatir y compartir el conocimiento. Creo que el profesor Reimers se ha referido a la expresión co-construir y eso es precisamente lo que intentamos desde ambas instituciones. En nuestro caso, como he dicho muy bien, los destinatarios fundamentales de estos cursos son rectoras y rectores de universidades públicas y privadas de nuestra región que realmente quieran avanzar en lo que sería el desarrollo de una hoja de ruta para la sostenibilidad. Y en este sentido me gustaría destacar que nosotros en principio daremos la bienvenida tanto a directivos y directivas de instituciones públicas como de instituciones privadas sin ánimo de lucro, ¿no? Luego nos referiremos más adelante probablemente a los criterios de selección, pero en principio está igualmente abierta para ambos. Creo que es tanto más importante, y discúlpenme que me repita, no solo la experiencia que vamos a ofrecer, sino sobre todo la oportunidad de formar parte de una red que vamos a constituir justamente a partir de estos y de estas participantes, ¿no? Los objetivos fundamentales, yo creo que ya se han dicho, es apoyar a las instituciones que realmente quieren hacer de su contribución a la sostenibilidad una bandera para los próximos años, y eso lo haremos básicamente a partir de, en primer lugar, ofrecer un repaso a las soluciones de implementación de los distintos ODS que ya se están llevando a cabo en distintas universidades, empezando por aquellas que estarán participando, pero también, como verán seguidamente, con algunas universidades en el área de Boston que van a constituir la oportunidad, el vehículo a través del cual vamos a generar esa plataforma. En segundo lugar, creemos también a través de este curso facilitar el camino para que los principios que inspiran los distintos objetivos del desarrollo sostenible no solo estén grabados en piedra en las entradas de los campus, sino sobre todo que realmente la cultura universitaria, la atmósfera que se vive en términos de gestión, pero también en el campus, esté realmente impregnada de estos principios. En tercer lugar, nos parece también muy importante que ofrezcamos la oportunidad no solo de garantizar ese cambio cultural al que me referí, sino también cuáles son los marcos conceptuales y metodológicos que permiten orientar las actuaciones y las decisiones en las políticas institucionales, no solo dentro de lo que sería el uso, digamos, sostenible tanto de la energía como del agua en el campus, sino sobre todo en lo que es nuestra actividad fundamental, la formación, la investigación y el impacto social. Bien, cuarto elemento, identificar y analizar buenas prácticas. Yo creo que uno aprende mucho cuando ve que otras instituciones con un contexto semejante han sido capaces de desarrollar soluciones que no necesariamente, como muy bien se ha explicado, no necesariamente se traducen en grandes inversiones económicas, bienvenidas sean allí donde se puedan hacer, sino que sobre todo tienen que ver con la reorganización de nuestros propios procesos y sobre todo con la identificación bien clara del objetivo final que perseguimos, ¿no? En este sentido, justamente creemos que uno de los elementos más importantes que podemos ofrecer es
la idea de construir una pequeña comunidad de aprendizaje entre todos los rectores y las rectoras que van a participar de esta actividad, y que esperamos que esta comunidad perviva más allá de las 8 semanas que va a durar nuestra actividad conjunta, ¿no? La idea es que esta red, a través de las distintas convocatorias, vaya creciendo, y nuestro compromiso, el compromiso del ASPAO y también de la UNESCO, es el de alimentarla constantemente. Y finalmente, yo diría que aquí es donde tocamos, por decir así, el núcleo de la actividad. La idea es que al término de esta actividad, cada directivo, cada directiva pueda salir con un plan de aplicación o, si lo prefieren, con el ajuste del plan o la estrategia que ya cuentan, gracias precisamente a las actividades desarrolladas en el marco de esta comunidad de aprendizaje, ¿no? Por tanto, yo diría que junto a la experiencia, junto a las visitas, junto a lo que sería el formar parte de una red, hay una ganancia importantísima, y esa ganancia es volver hacia la institución con realmente un plan validado además por la comunidad, un plan de aplicación que de una u otra forma sugiere actividades concretas, ¿no? Por eso yo creo que es importante destacar que la propuesta conjunta que hacemos se compone fundamentalmente de 2 elementos. En primer lugar, unas sesiones presenciales con expertos en distintas instituciones en Cambridge, en Estados Unidos. La duración de estas sesiones presenciales, siendo como somos muy conscientes de las dificultades de agenda de rectoras y rectores, es de 2 días y medio, ¿verdad? Yo creo que cuando termine esta actividad, probablemente muchos de los participantes nos van a pedir que doblemos o tripliquemos esa cantidad de días, por lo que significa de una experiencia en relación con las universidades más punteras en estos ámbitos, o algunas de las más punteras en Estados Unidos, ¿no? Pero esta experiencia presencial no es ni más ni menos que el punto de arranque, de constitución de esta red, que a partir de ese momento entrará en una actividad virtual a lo largo de 8 semanas, siempre con el acompañamiento de mentores, ¿no? Entonces, es muy importante destacar que en nuestros 2 días y medio de presencia en Cambridge, nosotros esperamos la participación de rectores y rectoras, pero en el curso virtual lo que queremos es ofrecer una oportunidad de un mecanismo de cascada, por lo cual vamos a sugerir igualmente que cada rector, cada rectora se acompañe de unos 2 directivos de áreas distintas dentro de la universidad, de manera que podamos, digamos, tener este efecto cascada sobre lo que serían las actividades, en definitiva, de formación, de intercambio entre los distintos participantes. En total, en 8 semanas, nosotros esperamos una dedicación aproximada de 5 horas semanales, entre las que incluimos no solo la participación en actividades síncronas, sino eventualmente la lectura de materiales, y por tanto, digamos, esas 8 semanas en realidad se van a traducir en aproximadamente 40 horas de dedicación. Es decir, creemos que es una propuesta asumible por la importancia que tiene y sobre todo por, como dije al final, el resultado que se espera, que es en definitiva la contribución al desarrollo de una estrategia institucional específica o el ajuste, si esa institución ya lo tiene, justamente a partir de lo que sería la experiencia de otras universidades, ¿no? Por tanto, a partir de lo que sería el diseño inicial de esta propuesta, nosotros lo que buscamos no solo es ofrecer esta magnífica oportunidad de visita a Cambridge, sino que en realidad tenemos una serie de actividades también que van desde cuestiones de autodiagnóstico muy importantes, actividades de formación y capacitación, mentoría, porque creemos que este proceso de co-construcción solo tiene sentido si uno tiene la certeza de que cuando elabora una propuesta va a encontrarse, digamos,
con un marco de reciprocidad. Eso es lo que llamamos una comunidad de aprendizaje, en la cual contamos igualmente con mentores y mentoras, entre los cuales los profesores Reimers y Tilbury, ¿no? Además, creemos que también habrá la oportunidad de establecer compromisos institucionales, contribuyendo a esta alianza de universidades en América Latina por la sostenibilidad y, por supuesto, ni que decir tiene que al final de todo tendremos una certificación final con reconocimiento compartido del ASPAO y de UNESCO. Lo tendremos en papel, pero lo tendremos también como tiene que ser desde una perspectiva igualmente digital, ¿no? A través de lo que sería un mecanismo de certificación digital. Bien, quisiera destacar la importancia que este plan de aplicación, lo que llamamos el proyecto estratégico en pro de la sostenibilidad, tiene, porque de lo que tratamos, en definitiva, es de garantizar que conjuntamente, insisto, esto no es ciencia infusa, sino que más bien es ciencia, si lo es de algo, es de la contextualización de una misión que compartimos, que es la misión de contribuir a la sostenibilidad desde la labor de formación, investigación e impacto social que tienen nuestras instituciones. Entonces, lo que buscamos es terminar con un proyecto estratégico bien claro, que empiece por mapear lo que cada universidad ya está haciendo. A veces, hasta donde yo alcanzo a saber, suceden más cosas dentro de las universidades por esta estructura, no sé si llamarla federal o feudal, o ambas cosas, ¿verdad?, que con frecuencia caracteriza a las universidades, donde cada departamento, cada cátedra, cada titular es capaz de desarrollar actividades sin que, digamos, la mano izquierda conozca lo que conoce la derecha, ¿no? De ese modo, por tanto, lo que nosotros intentamos con este mapeo es una apropiación institucional y una propensión mayor a la coordinación de los esfuerzos. En segundo lugar, creemos también, la profesora Tilbury se ha referido muy bien a, digamos, a distintas estrategias institucionales. Lo que queremos es que este plan institucional no solo permita una apropiación de la agenda, sino que se traduzca efectivamente en un liderazgo interno en materia de contribución a los ODS, para lo cual hay que prever en este plan estratégico cómo ese liderazgo interno, que no solo está circunscrito a la figura del rector o a estos dos directivos o directivas a los que me referí, sino que en lo que es la configuración de las universidades del siglo XXI, tenemos estructuras de liderazgo distribuidas y, por tanto, necesitamos que en el nivel del departamento, en el nivel de la facultad, en el nivel de las direcciones de planeación o de administración, exista efectivamente ese compromiso con los ODS. En este sentido, tercer elemento muy importante también, hay que contextualizar qué es lo que de verdad puede ser nuestra contribución más singular. Todos sufrimos siempre del horror vacui, ¿verdad?, del horror al vacío. Sabemos que hay 17 objetivos sostenibles y parece que nos sentimos todos impelidos a decir, bueno, mi institución está contribuyendo a todos y cada uno de estos. Bien, ojalá esa sea la realidad de todas las universidades, pero si realmente estamos en un contexto de recursos escasos, en un contexto en el cual las universidades tienen que batallar con la salida de la crisis de la pandemia y la que tenemos ahora encima, que es social y económica, es lógico pensar que sea importante establecer en qué prioridades, en cuáles son las oportunidades que nuestra universidad en particular tiene y reconozcamos implícitamente que también tenemos debilidades, es decir, que tal vez nuestras fortalezas, por ejemplo, en el ámbito de gestión estén en uno o en dos territorios y en cambio en el ámbito más de vinculación con el territorio tengamos 4 o 5 oportunidades en el contexto local o de los distintos campus en los que trabaja nuestra universidad. Cuarto elemento, ¿cómo incorporamos, cómo garantizamos que evitamos el riesgo de tener un plan estratégico sobre los ODS
al mismo tiempo que tenemos un plan estratégico para la calidad docente, otro plan estratégico para la priorización de los esfuerzos de investigación y aún otro tal vez para mejorar nuestra contribución social. Esto yo creo que es muy importante, intentar que de una u otra forma esos ODS estén incluidos en todos y cada una de las actividades que desplegamos en esas tres misiones clásicas y al mismo tiempo que el plan estratégico para la sostenibilidad sea, por decirlo así, un paraguas, un gran sombrero que permite orientar esas estrategias de mejora de la calidad, de priorización de los esfuerzos de investigación, por supuesto, y de trabajo con la comunidad de manera recurrente, ¿no? Yo creo que, por desgracia, nos falta muy poco para llegar al año 2030, pero el compromiso con la sostenibilidad probablemente subsistirá a esa fecha fatídica y tan cercana, ¿no? Y en último lugar, aunque no es necesariamente una actividad menor, como cualquier plan estratégico necesitamos generar mecanismos específicos adaptados a lo que es la gobernanza propia de cada universidad para monitorizar, evaluar y ser capaces de comunicar efectivamente qué acciones se están desarrollando por parte de la universidad. En definitiva, lo que intentamos es que este plan estratégico sea una herramienta extremadamente útil y creemos que junto a la experiencia de conocer qué se está cociendo en algunas de las universidades más avanzadas y al mismo tiempo de qué manera en un contexto de varias universidades de la región que comparten esta vocación, que realmente es factible esperar y hacer, ahí creemos que existe una enorme oportunidad para garantizar el éxito, no solo en el diseño, sino sobre todo en la implementación, porque esta es quizá la asignatura que nos va a quedar como pendiente en esta comunidad de aprendizaje, es decir, intentar que esta comunidad siga viva precisamente alimentándose de los logros y también de las dificultades en la puesta en práctica de cada uno de estos proyectos estratégicos, ¿no? En este sentido, déjenme que termine muy rápidamente, solo recordándoles que el curso propiamente consta de 4 módulos. El primero tiene que ver mucho con justamente qué es la sostenibilidad y cuál es su significación en el contexto universitario. Por tanto, estamos hablando de un módulo fundacional en el que se establece un lenguaje común, una conceptualización compartida de lo que es precisamente la apuesta de las universidades por la sostenibilidad. En segundo lugar, el segundo módulo yo creo que es ya la entrada en el ámbito estrictamente operativo, donde lo que buscamos es saber, empezando por un autodiagnóstico de lo que ya se está haciendo, cuáles serían las distintas estrategias, las distintas actividades, los distintos programas que se están llevando a cabo y cuáles, sobre todo, que me parece muy importante, cuáles tienen sentido, pueden ser relevantes, pertinentes y factibles en el contexto de mi propia institución, ¿no? Tercer elemento, igualmente importante, bien, uno puede tener claros cuáles son las actividades, pero una cosa es diseñar y otra cosa es, como acostumbramos a decir en el sector de la educación superior, convencer a la comunidad que hay que caminar juntos hacia esos objetivos, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con los mecanismos de gobernanza y de liderazgo dentro de la institución, que, insisto, como dije anteriormente, no solo se refieren a la figura del rector o de la rectora o a los cargos directivos, sino que en un contexto de liderazgo distribuido tienen que tocar a las distintas piezas, en definitiva, que conforman nuestra institución, ¿no? Este sería el tercer módulo, que en definitiva tiene que ver con la pregunta ¿cómo hacemos
para que estas estrategias y estas actividades se lleven a cabo en un contexto en el que efectivamente necesitamos convencer y conseguir generar un consenso entre todos los actores de la universidad. Y el último es hablar, lógicamente, del futuro, que es hablar no tanto de lo que es el horizonte inmediato del 2030, sino de los futuros de la educación superior y de qué manera podemos contribuir a que efectivamente esa transformación que tanto la ASPAU como el Instituto de Educación Superior de la UNESCO, digamos, promulgamos, ¿no? Esa transformación tan necesaria de la provisión de educación superior para garantizar no solo que tenemos mayor calidad, mayor equidad y mayor inclusión, sino que al mismo tiempo convertimos a las universidades en uno de los principales motores para el cambio social y económico, que en definitiva es la apuesta por la sostenibilidad. En fin, aquí les ofrezco, y lo tendrán también disponible en nuestra web y en la web del ASPAU, los códigos QR a través de los cuales pueden conseguir información detallada con todo lo que serían los detalles organizativos, pero también los contenidos más detallados de los módulos, la operatoria que vamos a seguir, eso en el lado izquierdo, y por supuesto en el lado derecho el formulario para que puedan efectivamente mostrar su interés. Y ya sin más, le cedo de nuevo la palabra a mi colega Angélica para que complete esta información. Inevitablemente he dejado muchas cosas en el tintero, pero en cualquier caso esperamos efectivamente que esto sea un éxito, porque ambas organizaciones estamos fuertemente comprometidas con esta actividad global. Muchísimas gracias, Angélica, te cedo la palabra. Gracias, Francesc. Y mientras complemento la información que has brindado sobre el programa, quisiera invitarte, al igual que a Yuma y a Eileen, a revisar las preguntas, que me imagino ya no has podido verlas porque estás hablando, pero sería estupendo que pudiésemos dar espacio para responder a las preguntas que nos han planteado en el chat. Para complementar lo que Francesc acaba de presentar, el programa básicamente incluye el concepto de ir creando una comunidad dentro de la propia institución. En este sentido, está prevista, lo que queremos ofrecer es la participación del rector, rectora, junto con 2 miembros adicionales que ella o él designen como parte del equipo. Entonces, en total estamos hablando de que el número ideal es de 3 participantes por institución. Deseamos, privilegiar aquellas instituciones, y va a haber un formulario que van a poder completar en el código QR, donde pueden manifestar su motivación e interés en hacer parte de este programa, y a partir de una serie de criterios que se establecerán alrededor de escoger aquellas universidades que no solamente se encuentren en vías de desarrollar una estrategia de educación sostenible, sino también que se encuentren insertas dentro de un contexto vulnerable que beneficie a audiencias que pues tienen retos en términos de vulnerabilidad, de desarrollo socioeconómico, de manera que podamos tener un grupo de instituciones alineadas alrededor de esos aspectos, como indicó Francesc al inicio, tanto públicas como privadas. O sea, queremos que sea la creación de una gran comunidad en esa dirección. El programa está previsto en 2 componentes: presencial en Cambridge, y aquí respondo una pregunta. Hemos pensado la primavera del 2023, todavía no, le pido al equipo, por favor, Yuma y Eileen, me confirmen, pero no tenemos una fecha precisa aún definida, pero esperamos sea al inicio de la primavera del 2023, y la fase en línea se realizará posteriormente a la fase presencial. El costo asociado con la participación por institución está en el orden de $6,270, y hemos gestionado la creación de becas para apoyar la participación de las instituciones en esta primera versión del programa. Los detalles de las becas serán anunciados
una vez completemos un primer pool de aplicación cuya fecha límite está establecida para el 20 de diciembre, si no recuerdo mal. Sí, 20 de diciembre de este año. De manera que en ese momento, perdón, al cerrar la aplicación, pues anunciaremos los participantes que sean seleccionados, así como las becas que haremos disponibles para facilitar la participación. A ver, le pido tanto a Yuma como a Eileen que me ayuden si hay algo adicional que quisieran que comente y que no haya cubierto en estos minutos junto a Frances. Sí, por nuestra buenos días, Angélica, muchísimas gracias. Creo que en principio se recoge el espíritu del programa. Efectivamente, durante el próximo, a partir del mes de marzo, se estima que podemos iniciar las acciones formativas presenciales en Cambridge y luego se daría continuidad a través de el escenario virtual, ¿no? Donde se complementa precisamente uno con otro. Estupendo. Ya estamos sobre el tiempo límite, pero si hay alguna pregunta que quisieran poder plantearnos en vivo en este momento, dejarla en el chat. Este es el momento. Y si desean dejarnos su email en el chat, así podemos responder directamente uno a uno. Las inscripciones inician a partir de hoy mismo, Yuma, Eileen, ¿verdad? Porque está el código QR, que si lo pudieras proyectar en pantalla, por favor, Eileen. Y aquí estamos recibiendo emails de varias personas. Aquí están los códigos con la información del programa a mano izquierda y el formulario de aplicación y de manifestación de interés. Bueno, sin más, creo que podemos dar por culminado. Le veo ya la señal de thumbs up de Frances. Muchísimas gracias y pues que tengan una excelente semana por delante. Hasta Gracias por pronto. su tiempo.